¿Quién fue realmente Juana de Arco? La joven que desafió al destino. Este es un enigma que ha fascinado a generaciones a lo largo de la historia, un rompecabezas que involucra fe, valentía y un destino que muchos considerarían predeterminado. Juana, una simple campesina, se convirtió en un símbolo de resistencia y heroísmo, pero, ¿qué fue lo que realmente la impulsó a desafiar su propio destino? Quédense con nosotros porque lo que viene es una revelación sorprendente que podría cambiar su percepción para siempre. Juana de Arco nació alrededor de 1412 en Domremy, un pequeño pueblo en el noreste de Francia. Desde temprana edad, mostró devoción religiosa y una profunda conexión con lo espiritual. Se dice que comenzó a escuchar voces y a tener visiones que identificaba como las de santos y el propio Dios. Estas experiencias la llevaron a creer que tenía una misión divina que cumplir. Pero, ¿cuál era esa misión? La respuesta a esta pregunta puede llevarnos a entender no solo a la joven, sino también el contexto histórico que la rodeaba. En ese momento, Francia estaba sumida en la Guerra de los 100 años contra Inglaterra, y la nación se encontraba dividida y desesperada por un líder capaz de unir a su pueblo. Para muchos, Juana era solo una niña idealista con sueños imposibles. Sin embargo, la historia la pintó como una guerrera que cambiaría el rumbo de una nación. En 1429, en pleno conflicto bélico, Juana se presentó ante el delfín Carlos, el heredero al trono, y le aseguró que tenía el poder de liberarlo, así como de conducir a sus tropas a la victoria. Aquí es donde comienza su verdadero desafío, enfrentándose no solo a las fuerzas inglesas, sino a los prejuicios de una sociedad que dudaba del liderazgo de una mujer. Lo que viene a continuación sorprenderá a muchos. En una era donde las mujeres rara vez desempeñaban papeles de liderazgo, Juana no solo fue aceptada, sino que tomó el comando de varias campañas militares. A bordo de su armadura, con un estandarte en mano que representaba su fe, lideró a las tropas en momentos críticos, como en el asedio de Orleans. Fue durante esta batalla que su figura se transformó en un símbolo de esperanza y unidad para Francia. Pero, ¿cómo logró inspirar tanto fervor y determinación en sus soldados? Un dato sorprendente es que a pesar de su corta edad y su origen humilde, Juana demostró ser una estratega impresionante. Sus tácticas en el campo de batalla sorprendieron a muchos, y su moral inquebrantable levantó el ánimo de un ejército que había estado luchando sin éxito. Muchos se preguntan, ¿era realmente su fe la que la guiaba, o había algo más en juego? A medida que su éxito crecía, también lo hacía la controversia en torno a su figura. Algunos la veían como una salvadora, mientras que otros la consideraban una hereje. Juana, con su audacia, no solo desafió al enemigo en el campo de batalla, sino también a las normas sociales de su tiempo. En un camino lleno de obstáculos, tuvo que lidiar con la incredulidad de sus contemporáneos. Pero, ¿qué pasaría si dijéramos que su mayor desafío vino de dentro de Francia? Los nobles y los poderosos veían en ella una amenaza a sus propias ambiciones y privilegios. A pesar de sus logros, la historia de Juana de Arco estaba lejos de ser un camino de rosas. Su confianza y determinación la hicieron avanzar, pero sus enemigos también se hicieron fuertes. La historia da un giro inesperado. En 1430, Juana fue capturada por las fuerzas borgoñonas, aliadas de los ingleses, durante una escaramuza en Compiègne. Esta traición marcó el comienzo de su trágica historia. Ahí es donde la fascinación por su figura se vuelve aún más intensa. ¿Cómo pudo una joven que había enfrentado ejércitos salir victoriosa en el campo de batalla caer en manos de sus enemigos? La respuesta está en la política de poder que giraba en torno a su figura. Juana fue entregada a los ingleses, quienes veían en ella una herramienta perfecta para desestabilizar el creciente poder francés. En este punto, quizás se estén preguntando, ¿cómo pudo una figura tan poderosa ser finalmente capturada? Juana fue llevada a un juicio que se convirtió en un espectáculo grotesco. Acusada de herejía, su verdadero pecado, según sus captores, era haber desafiado las normas establecidas por una sociedad dominada por hombres. El juicio en sí fue un acto político, más que un proceso judicial justo.
Las preguntas sobre su fe y sus visiones fueron utilizadas en su contra. Pero lo más impactante fue su respuesta: si hay algo que me condena, es mi fe. Juana, incluso en el extremo de su sufrimiento, mantuvo una valentía admirable. Su fe en su misión no flaqueó. Esto plantea un dilema fascinante: ¿era Juana una mártir o una fanática? ¿Qué tan lejos estarías dispuesto a ir por tus creencias? Esas preguntas resuenan en la mente de cualquiera que se detenga a considerar su legado. La historia de Juana de Arco se convierte así no solo en la narración de una joven guerrera, sino en una meditación sobre la fe, la valentía y el sacrificio. Finalmente, el juicio culminó en su condena. En 1431, a la edad de 19 años, Juana fue quemada en la hoguera en Rouen. Su muerte no fue el final de su historia, sino el comienzo de un mito que perdura hasta el día de hoy. La vida de Juana de Arco ilustra perfectamente cómo una persona puede desafiar el destino y dejar una huella imborrable en la historia. Pero, ¿por qué su legado sigue vivo? La respuesta radica en cómo su historia inspiró a generaciones posteriores a luchar por la libertad, la justicia y la igualdad. Ciertamente, la figura de Juana ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo del tiempo. Vemos cómo se la ha presentado tanto como una santa como una guerrera, y cada interpretación plantea cuestiones sobre el papel de la mujer en la historia. La canonización de Juana en 1920 por la Iglesia Católica la consolidó como un ícono de fe y resistencia. Pero, ¿acaso su canonización no fue también un intento de reconciliarse con su memoria, una forma de redención para una figura que había desafiado las normas establecidas? Juana de Arco fue, sin duda, una persona excepcional, pero su vida también ofrece un espejo para reflexionar sobre nuestras propias luchas y convicciones. Nos retó a confrontar conceptos de liderazgo, valor y propósito. A medida que hemos explorado su historia, es inevitable preguntarnos, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer por nuestras creencias? ¿Qué significaría para nosotros desafiar nuestro propio destino? La vida y legado de Juana han sido narrados en innumerables libros, películas y obras de teatro, cada uno contribuyendo a la rica tapeza de su historia. Desde la mirada de historiadores hasta los artistas, la interpretación de Juana varía, pero sus principios siguen resonando en todo el mundo. Las historias de aquellos que luchan contra las adversidades por sus creencias son, y siempre serán, relevantes. A medida que culminamos nuestro viaje a través de la vida de esta joven extraordinaria, queda un último pensamiento para llevarse: el verdadero legado de Juana de Arco no reside únicamente en sus hazañas, sino en el fuego que encendió en los corazones de otros. Su historia nos invita a desafiar lo que nos dicen que es posible, a romper las cadenas del conformismo y a seguir nuestra verdad, sin importar cuán improbable parezca. Así que, ¿quién fue realmente Juana de Arco? Fue mucho más que una joven que desafió al destino, fue un catalizador de cambio, una luz de inspiración y un símbolo eterno de resistencia. Su historia nos recuerda que el verdadero heroísmo no siempre proviene de la fuerza física, sino de la inquebrantable fe y la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando todo parece estar en contra de uno. En un mundo que a menudo se siente dividido y lleno de miedo, el espíritu de Juana de Arco nos invita a levantarnos nuevamente, a desafiar nuestro destino y a crear el cambio que deseamos ver.